Vamos a leer unos versos de la palabra de Dios y vamos a ir siempre a 1 Corintios. Hemos estado leyendo esas citas bíblicas cada vez. 1 Corintios capítulo 2 y verso número 6. 1 Corintios capítulo 2, verso número 6. Y luego vamos a leer Hebreos 5:14. 1 Corintios 2, 6, verso 7, verso 10, verso 12, 13 y 14. Y luego vamos a leer Hebreos 5:14. Cuando tenga, hermano, la cita de 1 Corintios capítulo 2, verso 6, me dicen amén. Amén. Bien, dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora vamos a leer Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a buscar otra cita más y vamos a irnos a Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4 y verso número 14. Efesios 4 y verso número 14. Vamos a hacer una pausa antes de leer el verso número 14. Bien, hemos estado aprendiendo la madurez y hemos dicho que la madurez es el buen juicio, la prudencia y la sensatez. Y hemos hablado acerca de las leyes que rigen la madurez según lo que leíamos en 1 Corintios y lo que leíamos en Hebreos. Y hemos hablado sobre la madurez enfocada a lo que es la conversión, enfocado a lo que son los celos, las contiendas y las divisiones. Hemos hablado también sobre la madurez enfocada a los dones espirituales y hemos seleccionado, hermanos, párrafos de la palabra de Dios donde hablan directamente de la madurez, donde se refiere, hermanos, al buen juicio, a la prudencia, a la sensatez, y donde habla también, hermanos, o menciona la palabra niño. La palabra niño. Sabemos que un niño no es una persona madura. Entonces, ahora leamos aquí Efesios capítulo 4 y verso 14. Vamos a estar leyendo parte de este capítulo 4 de Efesios, pero vamos a iniciar en el verso número 14. Leamos lo que dice la escritura allí. Dice, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños, ¿verdad? Para que ya no seamos niños, niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Va y viene, un niño indeciso. Pues le da un dulce, le dice que sí,
Mañana le da un dulce, le dice que no. Hoy le da una pelota, le dice que sí. Mañana le da la misma pelota, le dice que no. Es un niño, sí, es un niño. Pero aparte de que es niño, es un niño indeciso, que cambia de parecer. Entonces aquí está hablando niño fluctuante. Luego dice, llevados por doquier de todo viento, aquí viene la palabra, de todo viento ¿de qué? Viento de doctrina. Por estratagema, ¿qué es? Estratagema, aquí está, mire, ahí está. Estratagema significa astucia, fingimiento, engaño. Entonces dice, por doctrinas, lo voy a decir así, en la iglesia, en todo el mundo, en todas las iglesias, corren doctrinas que traen detrás de la enseñanza, hermanos, una astucia. ¿Qué es astucia? ¿Qué es astucia? La serpiente es astuta, dice la Biblia. ¿Ven? ¿Lo han leído? Así dice la Biblia. La serpiente es astuta. Ahora, ¿cuál es la astucia de la serpiente? En el caso de la serpiente natural. ¿Cuál es la astucia que emplea la serpiente? Bueno, una de las astucias es que no hacen ruido. ¿Qué otra? Sorprende. Entonces, para sorprender, ¿qué tiene que hacer? Se esconde y está detrás de una hoja, de un arbusto, se esconde detrás de una rama caída, se esconde o se enrolla, ¿verdad?, en el tronco de un árbol y está quieta, inmóvil, pero ella ya ha puesto la mirada en su presa y está esperando el momento oportuno. ¿Para qué? Para morder. Ese es el ataque que hace, morder, y en la mordedura, ¿verdad? Cuando muerde, lo que nosotros le llamamos aquí las encías, ¿verdad? Ahí, hermano, empieza a brotar el veneno, y como el colmillo ya está, hermanos, en la carne de la presa, ahí pasa el veneno. Entonces ahí, ¿verdad?, ella lo retiene mientras el veneno está saliendo de las encías, y está en ese momento, hermano, aniquilando, ¿verdad?, con el veneno más la mordedura, hermanos, a su presa. Salió una noticia esta semana de un animalito, así más o menos de una pulgada, centímetro quizás, que ese animalito pica, y cuando pica, ¿verdad?, donde ha picado, defeca. Y ahí ese es el veneno que hace. Pica, cuando pica, ¿verdad?, donde ha picado, ahí viene y hace defeca, ahí empieza a defecar. Y eso, ¿verdad?, aniquila a su presa. Aniquila a las personas humanas, aniquila a cualquier animal que haya picado. Un animalito, así, bien pequeñito. Le llaman el beso de la muerte, algo así se le llama. Pero ahí dice beso, tiene que ser con beso, tiene que ser con un beso. Entonces, la astucia de la serpiente es esa. Ahora, la Biblia está diciendo ahí en Efesios que hay doctrinas que traen
una astucia. Dice, una astucia de quien la enseña. Hay una astucia de quien la enseña. Ahora, ¿qué es doctrina? Nosotros ya hablamos de eso. Nosotros ya somos maduros en ese tema. ¿Qué es doctrina? Doctrina es un conjunto de leyes, estatutos, y lo vamos a decir así de esta manera, un conjunto de enseñanzas. Un conjunto de enseñanzas. Cuando le dicen a usted, ¿cuál es tu doctrina? Entonces viene usted y levanta la Biblia y dice, esta es mi doctrina. ¿Qué está diciendo usted? Que todas las enseñanzas que están en este libro comprenden su doctrina. ¿Eso es así o no es así? Sí, ¿verdad? Eso es así. Ahora, el hombre ha cambiado los conceptos, de manera que ya no usted puede decir lo que está en la Biblia es mi doctrina. Ahora, lo que está de moda es que usted, ¿verdad?, selecciona las enseñanzas que están en la Biblia y usted escoge y da preferencia, y entonces esa preferencia que usted ha escogido, a eso ahora se le llama doctrina. Usted va a cualquier iglesia, usted visita cualquier página de internet de cualquier iglesia, usted entra a cualquier iglesia, lo primero que va a ver en la entrada de la iglesia es las 10 o las 12 o las 20 o las 25 doctrinas de esa congregación. O en el boletín, ahí va a estar, esta es nuestra doctrina, 1, 2, 3, 4, 5, 7. O si entra a la página de internet, usted va a ver esa frase ahora que dice, ya no le ponen nuestra doctrina es, sino que hoy le ponen en esto creemos. Usted le da clic a ese botón y va a aparecer ahí unos 10 por lo menos, y eso es lo que cree. Entonces, eso para mí, desde que yo creí en el Señor, para mí siempre fue un error. Para mí la doctrina es lo que está aquí. Ahora, uno necesita, fíjese, para enseñar la doctrina, ¿qué cosa? O estudiarla, ¿qué otra cosa necesita? Saberlo. ¿Cómo? Necesita, ahí está, ¿verdad? Lo que está diciendo es cierto, pero hay una prioridad. Necesita el discernimiento. ¿Para qué? Para poderla enseñar. ¿Qué le hace falta? Correctamente, muy bien, gracias. Si yo no tengo yo puedo escoger esto sí, esto no, ya estoy mal. Yo puedo decir, bueno, entonces como esta es la doctrina, ¿verdad?, lo voy a agarrar y lo voy a enseñar. Pero si yo no tengo el discernimiento, ¿qué es discernir? Diferenciar lo bueno de lo malo. Si yo no tengo el discernimiento, entonces yo me tengo que inclinar. ¿Inclinar a qué? Me puedo inclinar a algo, a una astucia. Me puedo inclinar a una artimaña. Artimaña es una trampa. Me puedo inclinar a algo fingido. Me puedo inclinar a un engaño. Me puedo inclinar a algo fluctuante. Fluctuante es vacilar. Me puedo, hermano, inclinar a cualquier otra cosa. Recuerde que cuando uno carece de lo primordial de Dios dentro de la iglesia, esto apúntelo como una ley. Cuando en la iglesia se carece de lo primordial del Espíritu Santo, se debe de entonces buscar, ¿qué cosa? Un sustituto. Eso es una ley. Aplíquela a cualquier cosa. Cuando dentro de la iglesia se carece de algo del Espíritu Santo,
entonces se debe de buscar un sustituto. Y en este caso, un sustituto humano, terrenal. Ante la ausencia del bautismo del Espíritu Santo, la Iglesia ha buscado sustitutos. Ante la carencia de los ministerios del Espíritu Santo, la Iglesia ha buscado sustitutos. Ante la ausencia de los dones del Espíritu Santo, la Iglesia ha buscado sustitutos. Ante la carencia de la revelación, la Iglesia ha buscado sustitutos. Ahí eso, hermano, eso es una ley. En mi país, hermano, sucedió hace unos años, no muchos, yo prediqué sobre eso aquí, sucedió algo bien interesante. El país estaba en una de las tantas desesperaciones por los jóvenes. Y vino el presidente y tomó una decisión y dijo, y puso una ley. A partir de ahora, creo que la Biblia es la única esperanza para la nación. Y dijo, a partir de ahora se va a enseñar Biblia por ley en todas las escuelas. ¿Qué hubieran dicho ustedes, hermano? Unos hubieran dicho gloria a Dios por la noticia, pero entonces otros empezaron a meditar la ley y dijeron, bueno, la Biblia, bueno, pero yo no me identifico con la Biblia y me la van a tener que enseñar a la fuerza porque es ley en esta nación. Y ahí había un conflicto. Luego otros dijeron, bueno, podemos enseñar la Biblia, pero nosotros, ¿verdad?, no tenemos el discernimiento. Hemos sido adiestrados para ser profesores en las matemáticas, en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en las ciencias del lenguaje. Hemos sido enseñados en la educación física, pero no hemos sido enseñados para enseñar Biblia. Y entonces, hermanos, allí, ¿verdad?, se levantaron y dijeron, esa ley se tiene que quitar. No se puede enseñar a todo el mundo Biblia, no podemos enseñar algo que ni nosotros mismos lo entendemos. ¿Quién va a venir? ¿Qué experto va a venir y va a enseñar Biblia en todas las escuelas en un mismo día? Es imposible. Y todo el mundo, hermano, reclamó, y yo creo que no duró ni una semana. Quitaron la ley y se suspendió, porque no era una ley que favorecía. Y entonces, hermano, ¿cuál fue el problema? El problema fue de que como no había quien pudiera discernir las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces no había gente capaz. Gente, ¿de qué estamos hablando? De la madurez. No había gente con madurez para enseñar la palabra de Dios. Entonces el proyecto que había sido proyecto y pasó a ley, hermano, regresó otra vez. Y si vuelve otra vez, hermano, a proponerse, ni lo van a proponer. ¿Por qué? Porque en la primera fracasó. Fue una noticia, hermano, que hubiera sido un escándalo mundial. ¿Qué nación pone, hermanos, por ley que en todas sus escuelas se enseñe la Biblia? Y no duró mucho tiempo. La quitaron, creo que ni una semana duró, se suspendió. Entonces, estamos hablando de la doctrina de la palabra de Dios, que, hermanos, aquí leyendo el verso número 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, todo viento de doctrina, que por estratagema, ¿verdad?, por astucia, fingimiento y engaño, ¿de quién?
de los hombres. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. La gente, y cuando digo la gente, me estoy refiriendo a los que están dentro de la iglesia. Los que están dentro de la iglesia ven cosas dentro de la iglesia y se van de la iglesia. Y los que están afuera, los que están en el mundo y que ven desde afuera cosas dentro de la iglesia, no quieren entrar a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ellos están viendo? Están viendo doctrinas que, hermanos, son fingidas, que traen engaño, y que eso procede ¿de dónde? Hay que tener madurez ¿para qué? Para discernir. ¿Y qué es discernir? Saber diferenciar. Saber diferenciar. Hay que tener madurez, porque aquí dice la Biblia que la doctrina que trae engaño procede ¿de quién? ¿Procede de quién? Usted está aquí dentro de la iglesia y usted está aprendiendo, pero usted tiene que, hermanos, saber discernir. ¿Por qué? Porque en cualquier iglesia usted va a escuchar, hermanos, doctrinas, y usted tiene que discernir. Usted tiene que saber diferenciar. Y para saber diferenciar, usted tiene que ser una persona con madurez. Si usted no tiene madurez, usted no va a poder discernir, no va a poder diferenciar. ¿Qué cosas usted va a diferenciar en una iglesia? Ahí dice, diferenciar una de la otra. Entonces, ¿qué usted va a diferenciar una de la otra? ¿Qué es lo que usted va a diferenciar? Usted va a diferenciar dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Usted va a tener que diferenciar la enseñanza buena y la enseñanza mala. Porque la enseñanza buena procede ¿de dónde? Procede de este libro. Y es sostenida por el Espíritu Santo. Ahora, pero la enseñanza mala, la doctrina mala, procede ¿de dónde? Es, ¿verdad? ¿Cómo le digo? ¿Cómo es? Tiene su origen en el diablo, pero se hace efectiva a través de los hombres. Cuando la Biblia habla de los hombres, no está hablando de los hombres, y lo voy a decir así, de los escogidos de Dios. Está hablando de los... ¿Quiénes? ¿De quiénes? Sí. Y a los engañadores, ¿cómo le dijimos anteriormente? Y sí, ¿cómo les dijimos a ellos que eran? Sí, inmaduros. ¿Cómo les dijimos a ellos antes? Lo leíamos en los versos que siempre leemos, en 1 Corintios. No, porque leemos 1 Corintios, lo leemos en los Hebreos. Ahí, ¿cómo les decíamos? Sí, niños, pero ¿cómo les decíamos? Una palabra. No. ¿Cómo? ¿Cómo le decíamos? Comienza con C. Y luego sigue la A. Le llamamos. Por eso es que siempre leemos 1 Corintios y leemos Hebreos. Ahí aparece, le llamamos. Comienza con C, luego sigue la A. ¿Qué comieron ayer, hermano? Pues ahí está, hermanos. ¿Cómo le llamamos? Carnales. Carnales. Esos son, ¿verdad? Doctrina que viene de hombres, hermanos, carnales. Entonces aquí dice, sigo leyendo, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes
llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estrategia de hombres, que para engañar emplean con astucia, ahí está, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es artimaña? ¿Qué es artimaña? ¿Dónde está? Artimaña, ¿qué es trampa? Ahí está la trampa. Hay una trampa. La serpiente es astuta. Va a atacar. Y tiene que poner una trampa. Tiene que poner una trampa. La cascabel. ¿Cómo le hace? ¿Sabe usted para qué es ese? No es para ponerse a cantar. No. ¿Para qué es? No, no adormece. Es para distraer. Esa es la trampa. Cuando va a atacar se pone... Y ahí el otro, entonces mira de dónde procede el sonido y en lo que está viendo él viene y ¡pum!, le caen los dientes por encima. Para distraer, hay una trampa. Hermano, el que va a atacar no ataca, ¿verdad? Aquí vengo. No, pone una trampa. ¿Para qué? Porque en la trampa la presa es indefensa. En la trampa, al caer la presa en la trampa, es indefensa. ¿Se han fijado las telarañas? Las arañas hacen telarañas. ¿Para qué es? Porque esa es la trampa de ellos. Porque cuando cae la mosca ahí, usted que la mosca anda ahí como que está patinando, ring, 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 y anda patinando ahí en la telaraña. No, cuando la mosca cae, queda atrapada, queda indefensa. Y ahí llega la araña. Y le tira más telaraña para dejarla más inmóvil. Y entonces ahí se la empieza a comer. Plato delicioso. Entonces, en la doctrina, dice, en la doctrina que trae error, para quien la está enseñando, hermanos, tiene que poner una trampa para atrapar a quién. No va a atrapar moscas. ¿Para atrapar a quién? Para atrapar los corazones de las personas que están en la congregación. Y usted ha oído muchas trampas y usted ha visto mucha gente que cae en la trampa. Entonces, aquí dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta ahí. Verso 14, hasta ahí nomás. Ahora bien, Pablo está diciendo aquí, hermanos, Pablo está diciendo aquí que la inmadurez se puede aplicar a la doctrina, en el sentido cuando no somos personas maduras y no podemos identificar la buena doctrina como de la mala doctrina. Y aquí, antes de decir, Pablo, antes de mencionar que no seamos niños fluctuantes, Pablo está refiriéndose, hermanos, en los versos anteriores, que el Señor para eso, hermanos, dejó los 5 ministerios, y eso hemos estado hablando en los días sábados, que son los 5 ministerios que son, ¿cuáles son los 5 ministerios? Pastor, evangelista, apóstol, profeta y el maestro. Los 5 ministerios. Dice el Señor que para eso ha dejado los 5 ministerios, para que ellos enseñen a la iglesia y, ¿verdad?, que la iglesia no pueda caer en la doctrina del error. Ahora,
Antes de eso, vamos a irnos a capítulo 4 siempre, verso número 1. Vamos a leer el verso número 1. Y ahí vamos a tomar otro detalle que aparece también ahí referente a la inmadurez, hermano, relacionada con lo que es la doctrina. Dice, verso número 1, yo pues preso en el Señor, bueno, Pablo estaba, hermanos, preso en ese momento, enviando, y desde su prisión envía la carta a los hermanos de la iglesia de Efesios, y hermano dice ahí, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Hasta ahí, hagamos una pausa ahí. Bueno, le dice Pablo, hermanos, les recomiendo, y se está refiriendo a la iglesia de los hermanos que estaban en Efeso, les recomiendo a ustedes que caminen como se debe caminar en la fe. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se debe caminar en la fe? Bueno, hay muchas cosas de qué hablar, porque esas son unas palabritas así bien comprimidas que si nos podemos decir, hermano, ¿cómo tiene que usted que caminar en la fe? Bueno, tenemos que decir, bueno, hablar de muchas cosas, cómo se tiene que vestir, bla, 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 y ahí nunca paramos de hablar. Pero de esas cosas, de todas esas cosas, hermano, de que cómo tenemos que caminar en la fe, Pablo toma unas cuantas, y una de esas que toma es lo que sigue en el verso número 2. Leámoslo. Dice, con toda humildad. Eso es parte de qué? ¿Parte de qué? Eso es parte de la buena doctrina. Solo un amén, hermano. Me asusta. Dice, Pablo está diciendo, deben de ustedes andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos de andar, hermano? Debemos de andar, y ahí hay una serie de recomendaciones que le digo que si no podemos hablar, nunca terminamos de hablar. Pero una de todas esas es, el verso número 2, Pablo hace mención y habla de la humildad. Eso es parte de la doctrina, de la buena doctrina. Habla también de la mansedumbre. Eso es parte de la buena doctrina. Hoy los hermanos dicen, manso pero no menso. A ver, si usted tiene esa teoría, le pregunto, ¿y entonces cómo explicamos lo que le sucedió al Señor cuando lo llevaron a la cruz del Calvario? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos esa teoría manso pero no menso? ¿Se aplicará ahí? Ah, no, es que ese señor, yo no sé uno. Pues la Biblia dice que si uno del Señor tiene que andar como Él anduvo. Y aquí mismo en el verso número 4, el capítulo número 4 dice que debemos de llegar a la estatura de Él. Esa es nuestra meta, llegar, no estancarnos, llegar, no es detenernos, llegar, esa es nuestra meta, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, esa es la meta. Entonces quiere decir que, hermano, la humildad, la mansedumbre que se está mencionando aquí, eso tiene que continuar marchando, no estancarse. Así que la Biblia no hace diferencia entre Jesús y nosotros. Perdóneme, pero yo no lo he encontrado. Porque ahí lo que he encontrado es que dice que así como Él anduvo, tenemos que andar nosotros. Y así como Él nos dio ejemplo, así nosotros tenemos que hacerlo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, eso es parte de la buena doctrina. Ahora, pero si usted ve, hermano, a alguien
contradiciendo la humildad y la mansedumbre, y con esa frase, manso pero no menso, hermanos, tiene una doctrina de error. Y luego dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es parte también de la buena doctrina. Está tremendo esto, ¿no? Como que hubiera cambiado el mensaje, man. Fíjese, es increíble, man, que lo que yo estoy mencionando, eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener en nuestro caminar cristiano, y que es, hermano, producto, fíjese, de la buena enseñanza de la buena doctrina. Ahora, eso quiere decir que cuando hay, hermano, personas que están fuera de este contexto, es porque han sido enseñados con error. Y ellos han aprendido con error. Y por eso es que, hermano, dentro de la iglesia, lo que hay es gente insoportable. Gracias a Dios aquí no hay. Pero lo que ha habido en la iglesia ha sido, hermano, gente y grupos insoportables. El grupo de oración criticando al grupo de alabanza, porque los de la alabanza no oran ni ayunan y son orgullosos. Y el grupo de alabanza criticando al grupo de oración porque se cree que son los ángeles de la iglesia, que solo pasan en ayuno. Luego los diáconos criticando a los de la alabanza y a los de la oración, porque nadie les quiere ayudar a mover los muebles para hacer el culto. ¿Qué hay en la iglesia? Grupos insoportables. Ahora, eso, hermanos, se tiene que corregir, ¿sabe cómo? Se tiene que corregir con la enseñanza buena. De manera que el que no la quiera aceptar se va a dar a conocer que está en la iglesia con doctrina de error. Porque todavía es una persona inmadura, es un niño fluctuante que no ha podido discernir y no ha recibido la revelación de Dios y anda en artimañas. Hay gente que dice en la iglesia, si Dios no me lo revela, yo no estoy haciendo nada de eso. Pero si ahí está la palabra de Dios, ¿qué más quiere? Yo no voy a hacer, pero si ahí está la palabra de Dios, bien claro, ¿qué más quiere? Gente, hermano, que se aprovecha de la situación con astucia para poder, hermanos, traer tropiezo a la obra de Dios. Entonces dice, vuelvo a leer verso número 2, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Luego dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Termino diciendo con esto, hermanos, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la paz que menciona aquí la palabra de Dios son parte de lo que Pablo está diciendo
cómo debemos de andar, y que también, hermanos, es producto de ¿qué? De la, hermanos, de la buena doctrina. La mala doctrina, hermanos, la mala doctrina siempre trae, hermanos, una artimaña. Siempre trae, hermanos, una trampa. Usted no va a ver la trampa. El maduro mira la trampa. Pero el que es inmaduro no mira la trampa. Cae en la trampa. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Pero el maduro, hermanos, es que es prudente. Usa la sensatez para dar un buen juicio y no cae en la trampa. Pero el inmaduro es imprudente, es insensato, se equivoca en su argumento y por eso cae en la trampa de la mala doctrina. Y al caer en la trampa de la mala doctrina y, hermano, empezar a sentir los efectos de qué, los efectos del veneno de la mala doctrina, le echa la culpa ¿a quién? Le echa la culpa a Dios. Le echa la culpa a las iglesias. Le echa la culpa a los pastores. Le echa la culpa a la congregación. Y ninguno de los que estamos ahí somos los culpables. Los culpables son los que usaron el engaño, los que usaron el fingimiento, los que pusieron la trampa para que cayera la presa. Ahí está la diferencia. Porque el que es maduro puede discernir dónde está la trampa y dónde no hay trampa. Por esa razón, hermanos, los dones del Espíritu Santo, son para proteger, salvaguardar la iglesia, el creyente, la congregación, ¿de qué? Del error del maligno. Porque la Biblia dice, hermanos, que la lucha no es con carne, pero es en el Espíritu. Las batallas son en el Espíritu, no son en la carne. Podemos, hermanos, discernir lo que hay en la carne, de carne a carne. Pero el problema es que en la iglesia la lucha no radica en esa área. La lucha radica en la área que no se mira. Y para ver donde no se ve, se necesita tener ¿qué? El discernimiento ¿de quién? Del Espíritu Santo, para poder diferenciar dónde está el Espíritu de Dios y dónde está la carne del hombre. Esas dos cosas es por discernimiento. Hermanos, llegamos hasta acá. Y esto es, hermanos, lo relacionado de la madurez aplicado a lo que, hermanos, son los ministerios, hermano, o lo que es, hermano, también lo que es la doctrina. Y luego estaremos hablando, hermano, la última parte sobre, hermanos, sobre el sacerdocio de Jesús. Sobre el sacerdocio de Jesús. Hablaremos algunas cosas relacionadas con la ley de Moisés y lo estaremos aplicando, hermanos, para la siguiente ocasión. Y ahí estaremos terminando, hermanos, este tema de la madurez. ¿Cómo va la madurez de usted, hermano? Creciendo, 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 creciendo.
creciendo, hermanos, esa es nuestra meta, alcanzar, hermanos, la estatura en la fe, hermanos, del Hijo de Dios. Quiero que leamos unos versos más y ahí concluimos con todo eso. Leamos siempre el capítulo 4 del libro de Efesios y leamos una vez el verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Señor y Padre, gracias te damos en esta oportunidad por permitirnos haber compartido este tema de la madurez relacionado con la doctrina. Gracias, Señor amado, por lo que hemos podido aprender también en cuanto a la conversión, en cuanto a los dones, en cuanto a los celos, a las contiendas, las divisiones. Te rogamos, Señor amado, que nos ayudes para poder continuar, Señor amado, hacia adelante en la madurez de nuestra vida cristiana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.